A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Aquí en las noticias y... Ser niño significa ser libre. Ser niño significa no ir a comprar pan y comer dulce. Ser niño es lo mejor de la vida. Me gustan los Doritos. Para mí ser niño es divertirse a lo máximo. Y que no te moleste nunca, ¿ya? Con permiso, dame el micrófono. Quiero decir algo. Suscríbanse. Sube que te llevo. Esto es un secreto. Qué gusto compartir con ustedes este programa de Psicolife. Hoy estamos de aniversario, cumplimos ya un año transmitiendo estos programas y estoy segura de que ha sido una época llena de aprendizajes, sobre todo para mí en poder compartir con ustedes cada uno de estos espacios, en seleccionar programas que a ustedes les llame la atención, que para ustedes sean interesantes y espero cumplir más espacios, más programas en los cuales podamos acercar un poquito más la psicología a sus casas, a sus vidas y a sus hogares y ayudar también a mejorar el estilo de vida tanto de ustedes como de las personas que están a su alrededor. Gracias por haber compartido este tiempo junto a nosotros. Y también estamos viviendo una época especial. El día de mañana en Ecuador es 1 de junio y se celebra el Día del Niño. Y realmente los niños son estas personitas que nos motivan en todo momento a realizar diferentes actividades. Es la labor justamente de mi profesión, el enfocarme en el trabajo con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Y hoy quiero hablar de ellos, del reto de ser niños. ¿Qué pasa con los niños de ahora? Los niños de este siglo, del siglo XXI, no son iguales en la manera de crianza, en la manera de comportarse, en la manera de desarrollarse que antaño. Y yo escucho con mucha frecuencia a los padres que suelen decirme: bueno, pero es que antes o en mi época o cuando yo era niño mis papás me criaban de esta manera. Y sí, es verdad, todos tuvimos pautas de crianza que estuvieron bien para una época que era diferente a la época actual. El niño del siglo XXI es un niño que nació con la tecnología y la tecnología justamente ha hecho que cambien muchas de las pautas de crianza, las pautas de conducta, las pautas de interrelación y de comportamiento que van teniendo estos niños y frente a las cuales se van desarrollando. Eso implica un gran reto para los padres, un reto de ser papá del siglo XXI con niños del siglo XXI. ¿Cuáles son esos retos? Yo quiero invitarles justamente a hablar de eso. ¿Cuáles son estos retos con los cuales nos enfrentamos cuando hablamos de este grupo de niños? Y uno de los principales es justamente el que estos niños tienen que enfrentarse a una forma de crianza diferente, pues la mayor parte de padres ya no son papás o mamás que están en casa todo el día con los niños, como en las épocas de antes. Son papá y mamá que han priorizado también y que tienen que hacerlo sus espacios laborales, que trabajan muchas veces fuera de casa durante grandes jornadas y eso implica que el tiempo que tengan para sus hijos en ocasiones sea menor. Entonces estos niños de ahora son niños que se enfrentan a una realidad de familias cuyos padres son papás que están ocupados, papás que tienen que jugar con el tiempo entre el trabajo, entre las actividades de casa y también la crianza de los niños. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que los niños tienen ahora menos espacios donde desarrollarse que antes. ¿A qué me refiero con esto?
Antes teníamos casas con patios grandes, con espacios muy grandes en donde ellos podían jugar, podían salir, podían realizar diferentes actividades. Las calles inclusive eran espacios de compartir entre los niños del barrio. Ahora tenemos niños que viven en departamentos y eso genera de alguna manera una suerte primero de aislamiento, porque son niños que muchas veces no conocen a sus vecinos, niños a quienes les cuesta interactuar con otros niños y niños que viven en espacios donde tienen menos posibilidad de realizar diferentes actividades físicas. Eso implica entonces que se vuelvan tal vez más sedentarios, que pasen más tiempo en casa mirando televisión o en videojuegos. Y en otros contextos, aquellos niños a quienes sus padres les dan la posibilidad de salir a realizar diferentes actividades extracurriculares, fuera de casa y fuera de la escuela, que son actividades que están orientadas justamente a desarrollar tanto la parte física como la parte de interacción con los demás. Entonces tenemos diferentes espacios en los cuales se van movilizando estos niños. Esos espacios implican entonces que los juegos empiecen a ser menos libres, menos espontáneos y sean mucho más direccionados, mucho más establecidos y rigurosos. Y eso también de alguna manera nos va enfrentando a niños que necesitan de otros para empezar a divertirse, para empezar a entretenerse. Niños a quienes les vemos muchas veces aburridos si es que no hay otras personas que estén proponiendo diferentes actividades. ¿Qué implica esto entonces? Que son niños a quienes la creatividad se les va limitando en muchos aspectos, a pesar de que tienen un potencial creativo muy grande, pero estas circunstancias pueden hacer en ocasiones que la creatividad se vea limitada y estén siempre esperando que les propongan actividades desde fuera. Tenemos entonces algunas características que son propias de estos niños. ¿Cuál es otra más? Y ya la vinculamos un poquito cuando hablábamos de los espacios más reducidos, y es justamente el acceso a la tecnología. Y la tecnología de alguna manera va acaparando a los niños y les va acaparando tanto en el lado positivo, pues les da la posibilidad de descubrir un mundo nuevo de posibilidades, pero también en el lado negativo. ¿Por qué? Porque les limita su capacidad de socialización, porque el mundo de la tablet, el mundo del celular, el mundo del videojuego, les va cortando la posibilidad de interactuar con otros niños, de desarrollar primero sus habilidades motoras, después de desarrollar el lenguaje y finalmente esta capacidad de relacionarse con los demás. ¿A qué me refiero entonces con eso? Que estos niños del siglo XXI, al ser niños de la tecnología, son niños a quienes también sus padres han encontrado en el celular, en las tabletas, una suerte nueva de una nueva niñera. Si nosotros hablábamos antes de las grandes horas que los niños dedicaban a la televisión, pues los niños de ahora ya no pasan tanto tiempo en la televisión. Los niños de ahora se entretienen de pronto con el juego del celular, con el juego o con la canción o con la película que puedan mirar a través del internet, y eso de alguna manera les va aislando también del mundo. Es muy frecuente cuando podemos mirar nosotros, a veces en los parques infantiles, a veces en los centros comerciales, a veces en los restaurantes, a los niños a quienes sus papás les entregan el celular para que no molesten, para que se queden quietitos, para que no realicen ningún tipo de actividad. Estas acciones, mientras más temprano se vayan dando en los niños, van a tener efectos más perjudiciales en su desarrollo. Primero en su desarrollo cognitivo, pues van a tener menos posibilidades de atención, una menor capacidad de memorizar la información que vaya a su alrededor, menos posibilidades de interactuar con otros, de saber ellos autorregularse y autorregular su conducta en diferentes espacios. Y por último, serán niños también más impacientes, pues serán niños que estén todo el tiempo esperando que les den algo para estar tranquilos. La tecnología entonces puede ser una aliada grande en todos los procesos de aprendizaje de nuestros niños, pero también puede ser o puede tener efectos contraproducentes. En los chicos más grandecitos, en cambio, podemos hablar de pérdida en el hábito de sueño, en ese ritmo circadiano que ellos deben tener, pues se quedan mucho tiempo conectados a las redes sociales ya cuando son más grandes. La tecnología, por tanto, es otro de los retos con los cuales nos enfrentamos con estos niños del siglo XXI. Eso genera entonces también nuevas formas de interacción. ¿Cómo se da la interacción ahora entre los niños, entre los adolescentes? Usualmente a través de un chat, a través de una pantalla que de alguna manera te limita el demostrarte tal cual eres, el que
te permite mostrar lo que tú quieres mostrar a través de una red social, el que te hace dependiente también muchas veces de cuántos likes, de cuántos me gusta tienes o de cuántas reacciones ha conseguido tu foto o el estado que tú pudiste haber subido. Y eso en la etapa de la niñez más tardía, es decir, a partir de los 9, 10, 11 años hasta la adolescencia, suele ser muy crítico, porque los adolescentes están en un proceso de reafirmación, de búsqueda de personas que les ayuden a sentirse seguros de sí mismo y de entender que tienen un espacio en el ambiente. Si es que esa necesidad se traduce solamente a través de mostrarse en las redes sociales, podemos encontrarnos con niños y con adolescentes que vayan formando una autoestima poco segura, que estén siempre pendientes o dependientes de lo que los otros hagan por ellos. Esto es crítico realmente cuando nosotros vemos que a través de las redes sociales ellos tienen que enfrentarse a otras formas de violencia en ciertas ocasiones o a otras formas también de riesgos que en otros momentos o en otros espacios no los encontrábamos. Tenemos, por ejemplo, los casos de acoso a través de las redes sociales. El cyberbullying es cada vez una forma más frecuente de violencia entre pares y de una forma en la cual los adolescentes se sienten más vulnerados en su seguridad, más vulnerados en ellos como personas. El exponerse también a través de las redes sociales a otro tipo de acosos, como por ejemplo un acoso sexual a través de pedófilos o a través de personas que estén buscando algo más de ellos, también es un riesgo que los niños y los adolescentes corren al exponerse justamente a la tecnología. Y las formas de interactuar con los demás a través de contenidos que muchas veces no son apropiados para su edad, son otras de las vías a través de las cuales muchas veces los exponemos a nuestros hijos. A veces papá y mamá dicen, pero mi hijo está en casa. No hay problema que esté en casa, yo le estoy mirando, no sale con nadie, no se está juntando con amistades que no pueden ser tal vez convenientes para él, pero pasa en la computadora o pasa en su celular. ¿Cuántos como papá y mamá nos damos el tiempo de empezar a ver qué redes sociales está visitando nuestro hijo, qué comentarios tiene, qué fotos sube? A veces papá y mamá se asustan, dicen, no, es que la tecnología me da miedo a mí, yo no sé cómo manejar eso, entonces yo creo que está bien. Pero es importante entonces también que nos acerquemos a estos espacios y veamos que esas otras puertas que les abren al mundo la tecnología, que están lejos de la puerta de salida de nuestra casa, son espacios también a través de los cuales los chicos pueden ponerse en situaciones de riesgo. Son niños entonces que la tecnología les posibilita también este tipo de situaciones de riesgo que puede ser perjudicial si es que no hay un adecuado acompañamiento. Y esto va vinculado también con una condición que es importante que la consideremos, y es el hecho de que los índices de violencia a los cuales ahora los niños y los adolescentes se ven sometidos son mucho mayores a los índices de violencia que antes podían ellos haber vivido. La violencia entre pares, habíamos hablado del cyberbullying, pero también del bullying, es una condición muy riesgosa ahora en la formación de los adolescentes y de los niños. Posiblemente porque estos niños no tienen las herramientas suficientes para poder enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a hablar ya en un ratito más sobre eso. Y eso genera el que sean más vulnerables frente a aquellos compañeros que tal vez son más fuertes, aquellos compañeros que tienden a ser un poquito más agresivos o más violentos en ciertas formas de interacción, y eso les pone en condiciones de vulnerabilidad. Condiciones que son muy alarmantes, pues vemos que cada vez los índices de suicidio y en muchas ocasiones vinculados al acoso escolar van aumentando tanto en nuestro medio como en los reportes de las estadísticas a nivel del mundo. Entonces son situaciones que nos tienen que llamar en cuenta. También tenemos a estos niños y estos adolescentes que se van exponiendo con mucha más frecuencia a situaciones de violencia intrafamiliar, en las cuales ellos están en medio de estas complejas situaciones y van siendo víctimas también y reproductores de esas formas de violencia. La violencia, de alguna manera, a pesar de todos los esfuerzos que se va haciendo por controlarla, por concientizar a la población, es algo que va cada vez en aumento y que se va normalizando también de alguna manera. Entonces, si nosotros estamos acostumbrando a los niños de ahora a mirar aspectos de violencia
sea en las redes sociales, en los videos, en las canciones, en la televisión, en los programas, en todo lo que le rodea a ellos, la violencia se normaliza. Y al ser la violencia normalizada, ellos se exponen también a ser víctimas o ser victimarios en estos aspectos. Son otros aspectos que tenemos que considerar de estos niños del siglo XXI. Y frente a todo eso, vamos ahora un poquito para adentro. ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con las mamás de estos niños del siglo XXI? ¿Cómo están educando a sus hijos? Si decimos que muchas veces tienen menos tiempo para ellos, si decimos que en ocasiones les encuentran otros medios sustitutos para calmarles o apaciguar ciertos comportamientos de ellos. Entonces encontramos muchas veces a papás y mamás de estos niños que no saben cómo poner límites, que no saben cómo poner normas, que posiblemente el hecho de sentir que no les dan el suficiente tiempo a sus hijos lo compensan a través de otro tipo de situaciones como regalos o como ser muy permisivos. Y eso es crítico también. ¿Por qué? Porque entonces los niños empiezan a desarrollarse en un espacio donde no saben cómo actuar, en un espacio donde posiblemente ellos no encuentran una regla o una persona a quien le direccione, quien sea su modelo. Recordemos que para los niños y para los adolescentes también es importantísimo para formar su autoimagen un referente, un modelo. En los primeros años de vida son sus padres. En los años posteriores, en la adolescencia, posiblemente es un héroe, es un artista, son sus amigos, pero necesitamos haber desarrollado en ellos referentes positivos para que ellos sean capaces de ir encontrando cuáles son las características que estos líderes tienen que tener para que sean sus referentes. Los límites y las normas, entonces, que son aspectos que papá y mamá tienen que considerar, son cosas que muchas veces están desbalanceadas en esta crianza de estos niños del siglo XXI. Entonces, ¿qué niños tenemos? ¿Con qué niños nos estamos enfrentando? Niños que muchas veces papá y mamá nos dicen, no sé cómo controlarlos, no sé cómo manejarlos. Niños que en la escuela los profesores se ven desbordados porque también no encuentran la forma de poner límites o de poner reglas en ellos porque en casa no se pusieron estos límites. Tenemos entonces que tener en cuenta que en el desarrollo del niño hay aspectos que son importantísimos y que dependen específicamente de papá y de mamá para que estos aspectos se desarrollen de una adecuada manera y después, los años posteriores, sean años en los cuales los chicos vayan afianzando su seguridad y su personalidad. ¿Cuáles son estos? En los primeros años de vida vamos a hablar en primera instancia del apego. ¿Qué es el apego? El apego es el vínculo afectivo, es el nexo que se forma entre el niño, que tiene aproximadamente entre 5 o 8 meses de edad hasta el año y medio, con el cuidador, con la persona que está a cargo de él. El niño necesita sentir que se satisfacen todas sus necesidades, no solamente las básicas de alimentación, de cambio de pañal, de que no le duela algo, de que esté en un ambiente agradable y confortable, sino también sus necesidades emocionales. Necesita sentirse cuidado, necesita sentirse querido, protegido, necesita sentirse consolado cuando llora. Y muchas veces de eso las personas que cuidan a los niños se olvidan. Entonces vamos formando un apego que lejos de ser un apego seguro, empieza a ser un apego inseguro, un apego dependiente o un apego evitante. ¿Cómo se traduce eso a lo largo de la vida del niño? Se traduce en niños que son un poco apáticos, en niños que no se emocionan frente a la presencia de sus padres, por ejemplo, y en niños a quienes cuando sean más grandes les va a costar confiar en los demás, formar vínculos afectivos con los otros. Entonces, estos primeros años de la vida de los niños va a ser fundamental el hecho de la formación de ese apego. Después tenemos un hito que es también muy importante y es el hecho de que el niño se desprende de sus padres para ir a otro espacio, a un espacio que usualmente es un centro infantil, una guardería o su escuelita. Y en él habrá tenido que haber empezado a desarrollar y poner en juego todas esas habilidades que aprendió en casa. ¿Cuáles son las fundamentales? Primero, la autorregulación emocional para aprender a esperar, para aprender a detenerse cuando quiera, por ejemplo, algo frente al otro, aprender a controlar su enojo, aprender a controlar sus rabietas que en un momento determinado se pudieron haber presentado, pero eso lo va a poder hacer solamente si es que en casa tuvo límites claros, límites que no implican siempre decirle que no o que no implican siempre castigar frente a algo.
Lejos de eso, los límites implican la posibilidad de que el niño sea capaz de tomar decisiones. La autodeterminación en el desarrollo de los niños es fundamental. Entonces, hemos hablado de la autorregulación y de la autodeterminación como dos aspectos importantísimos en este abrirse al mundo del niño. Y en el abrirse al mundo de los niños ya hacia el resto con sus compañeros, en el medio escolar y demás, nos encontramos entonces ahora frente a las interrelaciones que él tiene que ir enfrentando con los otros niños. Las amistades que empiece a formar van a ser también fundamentales para todo su desarrollo. Por lo tanto, ¿qué tipo de amistades tenemos que ir orientando a nuestro niño a que seleccione? Primero, amistades que tengan intereses en común. Niños que tengan aspectos en los cuales puedan compartir sus gustos, sus aficiones, aquellas cosas que le llamen la atención. Niños que tengan características personales también similares, es decir, que un niño que sea muy tímido, por ejemplo, si se deja sobrepasar por un niño que sea excesivamente dominante, posiblemente va a ser fácilmente manipulable. Niños en los cuales aprendan a compartir con otros niños, porque muchas veces la amistad se vuelve algo tan cerrada que si es que el amigo se enoja, el niño ya no sabe cómo actuar. Pero es importante desarrollar esas habilidades sociales. Fíjense en que hasta finales del siglo XX, nosotros pensábamos, o dentro de la psicología se pensaba también, que las habilidades sociales era algo que las personas iban desarrollando en la medida que entraban en contacto con los demás. Sin embargo, en los últimos años y en estas últimas décadas, frente a todas esas condiciones que hemos venido analizando, nos damos cuenta de que no necesariamente es así, de que las habilidades sociales tienen que ser entrenadas, tienen que ser enseñadas y modeladas. Pero ¿quién enseña las habilidades sociales? Pues papá y mamá, porque son los principales referentes de habilidades sociales que nuestros hijos van a tener. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como cómo resuelvo un problema, cómo actúo frente a algo que me frustra, qué hago cuando me enojo por alguna situación, exploto o gestiono mejor mis emociones. Ese modelado de emociones que nuestros hijos van observando, que no tenemos que decirlo, mira, así tienes que hacer, sino más bien tenemos que actuar para que ellos vayan mirando la forma correcta de reaccionar frente a diferentes situaciones, es la forma a través de la cual vamos modelando y desarrollando esas habilidades sociales. De tal manera que cuando nuestro hijo entre en contacto con otras personas, pueda poner en juego aquellos aspectos o aquellas condiciones que vio ya en su casa y que tuvo como modelos de solución. Por ejemplo, qué hacer cuando alguien le molesta, cómo actuar, cómo defenderse frente a ese tipo de situaciones. Son aspectos que parecen muy sutiles, pero que sin embargo van configurando la personalidad del niño y le van haciendo justamente una persona segura de sí misma, una persona que tenga una autoestima que le permita demostrar no solo sus capacidades, sino también todo el potencial que él puede tener y desarrollar en la interacción con los demás. Entramos entonces a un espacio de la adolescencia, de un adolescente que va a ir un poco más seguro de sí mismo. Sí, con todas las confusiones propias de esa edad, con todas las inseguridades, con todos los temores, con toda la necesidad de reafirmación que va a tener, pero va a ser un adolescente que va a tener un referente en papá y mamá. Y ellos van a ser los factores de protección que van a evitar justamente el que el adolescente pueda enfrentarse a esas situaciones de riesgo que hablamos hace un momento y otras más que usualmente son frecuentes en esa edad. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de tabaco e inclusive las relaciones sexuales precoces, que son también situaciones a través de las cuales los adolescentes muchas veces y estos niños adolescentes van buscando una forma de reafirmar su seguridad o de encontrar un espacio en el mundo. Si nosotros vamos entendiendo que estos hitos o estos aspectos que les he mencionado son fundamentales en el desarrollo de los niños, nos vamos a encontrar con adolescentes mucho más seguros de sí mismos y adolescentes que puedan realmente enfrentar esa etapa y transitar por esa etapa no como una etapa de conflicto, no como una etapa de crisis, sino más bien como una etapa de disfrutar realmente y avanzar hacia la juventud y la vida adulta después. Pero niños y adolescentes emocionalmente sanos, emocionalmente seguros y estables. Entonces, fíjense, hemos conjugado todos estos cambios o estas condicionantes que tenemos de los niños del siglo XXI con lo que papá y mamá o la familia debería ir propiciando para que esa crianza se dé de una mejor manera.
A veces decimos todo tiempo pasado fue mejor. Posiblemente sí, pero el siglo que nos ha tocado vivir ahora y la época que nos ha tocado vivir ahora implica que cambiemos también un poquito ese chip de la forma de crianza, sin desentendernos, sino asumiendo esta responsabilidad con el gusto y el agrado de saber que estamos ayudando a formar adecuadamente a nuestros hijos. Estamos en una época, y los niños lo viven con mucha frecuencia, de retos. Y hemos escuchado retos a veces muy negativos que los niños y los adolescentes se involucran justamente por tratar de demostrar que pueden hacer algo. ¿Por qué no como familias cambiar hacia retos positivos? ¿Cuántas veces nos planteamos retos dentro de la casa? Retos que podamos cumplirlos y retos que nos consoliden mejor como padres, como hijos y como familia en general. Y eso es lo que yo quería proponerles justamente en esta tercera parte del programa. ¿Qué retos podemos hacer como familia que nos ayuden a criar mejor a nuestros niños del siglo XXI? El primer reto que les quiero proponer es el reto de aprender a expresar las emociones. Fácil, no siempre es fácil. A veces nos cuesta decir estoy enojado, nos cuesta decir estoy frustrado porque algo no me salió bien, o inclusive estoy contento. ¿Por qué no empezar a expresar un poco más las emociones? Empezar a catalogar menos o a etiquetar menos y a expresar la emoción que nos genera ciertas conductas. Por ejemplo, en lugar de decir a nuestro hijo, es que eres un malcriado porque hiciste esto, y le podemos decir, es que esta conducta que tú hiciste me enoja a mí y no me gusta que tú la realices, es una forma de enseñarle a nuestro hijo a que él mire cuál es nuestra emoción frente a las conductas que observamos. Y ese reto de expresar las emociones nos puede ayudar también a cohesionarnos mejor como familia. Otro de los retos que quería proponerles es los límites desde el amor, sin gritos ni enfados. Qué difícil también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos viviendo en un mundo de tanto ajetreo, estamos tan ocupados en nuestras cosas, que es más fácil que nos encendamos. Y es más fácil que cualquier actividad o cualquier conducta que nuestro hijo tenga que no esté enmarcado en lo que esperamos, nos haga saltar en gritos. ¿Cuántas veces las horas del almuerzo, las horas de la mañana, las tareas escolares son verdaderos campos de batalla en la casa? ¿Por qué no proponernos el reto de gritar menos, de disciplinar desde el amor, desde el afecto? Yo creo que si nosotros como adultos nos proponemos esas metas, es posible que nuestros hijos también vayan generando cambios diferentes en su comportamiento y en su actuar. Las risas, los juegos y la alegría en familia. Y yo les invito en este momento a pensar, ¿hace cuánto tiempo no juegan con sus hijos? ¿Hace cuánto tiempo han apagado su celular, han dejado de lado el celular o han apagado la televisión y se ponen a jugar con ellos? Creo que ese es otro reto importante. Hoy les he dejado 3 retos para que ustedes lo pongan en juego en casa. Retos para hacer con nuestros hijos, para criar a nuestros hijos del siglo XXI. Y quiero terminar el programa contándoles un decálogo para una infancia feliz, para disfrutar la crianza de nuestros hijos. El primer punto, demuestra siempre a tu hijo lo importante que es para ti. Segundo, cuida de tu salud y ayúdale a crecer sano. Tercero, dedícale tiempo a diario. Cuarto, no hace falta acumular cosas materiales. Quinto, educa con cariño. 6, estimula y apoya su aprendizaje. 7. Escucha y dialoga con tu hijo. 8. Transmítele seguridad, tranquilidad y confianza. 9. Déjale ser niño. Y 10. Favorece las relaciones con la familia y los amigos. Posiblemente si nosotros empezamos a hacer de estas prácticas algo diario en nuestra vida y cotidiano, vamos a tener mejores familias, hijos más saludables y más felices también. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Gracias por todos los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. Les invito a seguirnos a través justamente de ellas, en Facebook a través de SEAD y Psicología y en YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife